Todos sean bienvenidos. Yo quiero hablarte esta mañana y mi propósito con esta plática es que tú tengas una convicción. Repiten la palabra convicción. Así es, una convicción de que tú vas a vivir, de que tú vas a palpar, de que tú vas a disfrutar las promesas que Dios ha hecho a tu vida. ¿Está bien? A pesar de estos tiempos que estamos viviendo, a pesar, quieren llamarle, de la crisis sanitaria, a pesar de la crisis financiera, a pesar de todo eso, Dios sigue siendo Dios y las promesas que Él ha hecho para tu vida siguen vigentes. ¿Sí? Mira, Dios no ha perdido el control. El que ha perdido el control de las cosas es el ser humano, es el hombre. El hombre no sabe qué hacer, por eso está preocupado, por eso está angustiado. Pero sabes, el que nunca ha perdido el control se llama Jesucristo. Y Jesucristo sigue gobernando y sigue reinando este mundo. Y Él también sigue gobernando y reinando en tu vida y en mi vida. Y sabes, lo que Él sigue deseando es que tú y yo podamos seguirle creyendo y podamos seguir viviendo y disfrutando de lo que Él ya tiene preparado para nosotros. A ver, todos los que somos papás tenemos cosas preparadas para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les amamos. Ahora imagínate nuestro Padre Celestial, todo lo que ya tiene reservado, todo eso ya está listo en el cielo y está esperando a que tú y yo le creamos y que tú y yo podamos vivir de esa manera. Eso es lo que yo quiero, que tú salgas esta mañana de este lugar o cuando te desconectes ahí, tú que estás conectado, tú puedas decir: estoy con la convicción de que las promesas de Dios siguen vigentes para mí y que yo las voy a vivir en el nombre de Jesús. Ahora acompáñame al libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo número 15. Dice lo siguiente: es más, vamos a leerlo desde el 13, fíjate. Dice: pero Moisés le dijo, no tengan miedo. ¿Qué le está diciendo Moisés? Ahorita lo vamos a explicar, pero aquí le está diciendo al pueblo, ¿saben qué? No tengan miedo. Dice: solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Luego dice el verso 14, el Señor mismo peleará por ustedes. Y luego vuelve a decir, solo quédense tranquilos. Esto habla del dominio de Dios y del gobierno de Dios. Versículo 15 dice lo siguiente: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le está haciendo una pregunta. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Verso 16, toma tú tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. Wow. Mira, el título de este mensaje se llama Las promesas de Dios se viven, no solo se imaginan. Te lo voy a repetir: las promesas de Dios de Dios se viven, no solo se imaginan. Ahora, ¿cuántas veces nosotros leemos la Escritura o escuchamos un mensaje que nos hablan acerca de algo y de repente eso pega en tu corazón, como que sientes que eso es para ti, y desde ese momento como que tú te lo imaginas, dices: wow, Señor, qué padre sería si yo viviera de esa manera, qué padre sería si yo fuera de esa manera? Pero sabes, esta mañana Dios te quiere decir, no solo imagínatelo, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros lo vivamos. Es decir, que no solo quede ahí en un sueño, que no solo quede en un qué padre sería, sino que realmente podamos creer que eso que te estás imaginando, eso que estás soñando, eso que Dios te prometió, es para que tú lo vivas. Por eso Dios no se equivoca, y si Dios te lo prometió, Dios va a hacer que se cumpla, así como lo que acabamos de leer. Ahora, si tú y yo volteamos esta mañana aquí y puedes ver este auditorio, ¿sí o no está bonito? Está padre, ¿va? Pero sabes, hace unos años, yo me acuerdo, y los que tienen mucho tiempo, no sé si se acuerdan,
pero estaba en una maqueta de madera, una madera pesada con una cúpula ahí de cristal o como de este tipo de material que cubría esa maqueta. Y todavía cuando estábamos allá en el antiguo local que estábamos ahí rentando, estaba esa maqueta. Y todos los que pasaban a ver la maqueta nos imaginábamos cómo iba a ser el auditorio aquí al lado, cómo iba a ser este auditorio, pero simplemente eso, digamos que era como un sueño o como algo que estaba en nuestras mentes y que poco a poco Dios fue atrayéndonos y llevándonos a esos tiempos. Y cuando Dios le habló a nuestro pastor fundador que era el tiempo de empezar a levantar ofrendas y empezar a sembrar y empezar a declarar que este lugar se iba a convertir no solo en un sueño, en una imaginación, sino en una realidad. Ahora, yo sé que fue un tiempo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para toda la iglesia, pero yo me acuerdo que cuando principalmente se comenzó a construir este auditorio, desde el día que se empezó a construir, nunca se detuvo la obra hasta que se concluyó. ¿Por qué? Porque Dios quería que no solo fuera una imagen, que no solo estuviera en un plano o en una maqueta, sino que ahora disfrutáramos y que ahora viviéramos y estuviéramos en este lugar para alabar juntos y adorar juntos y aprender más de Dios. Y eso ya es una realidad. De la misma manera, al pueblo de Israel, el pasaje que acabamos de leer era exactamente lo mismo. Para el pueblo de Israel había una promesa que iban a dejar de ser esclavos. Era una promesa en donde Dios le decía: los voy a llevar a una tierra que será de ustedes, pero será una tierra que será grandemente bendecida. Y mira, acompáñame ahora a Éxodo capítulo número 3, versículo número 7. Y aquí nos vamos a ver cómo Dios le está haciendo esa promesa al pueblo de Israel. Y dice lo siguiente: Éxodo capítulo 3, verso 7 dice: luego el Señor le dijo, le está hablando a Moisés, dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dice: he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Versículo 8 dice: por eso, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Dios le estaba diciendo: mira, yo estoy viendo la aflicción del pueblo, yo sé cómo están viviendo ahorita, yo sé lo complicada que está la situación el día de hoy, ¿saben? Pero yo he escuchado su clamor, he escuchado que están afligidos. Dice: pero ahora voy a enviar la respuesta, ahora los voy a sacar de este lugar, los voy a sacar de esta condición y los voy a llevar a una situación totalmente diferente. Dice: donde ahora tendrán y vivirán en una tierra fértil y en una tierra espaciosa. O sea, nada que ver con lo que están viviendo ahorita. Sigue diciendo: es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Verso 9 dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y le dice a Moisés: ahora ve, porque te envío al faraón, porque tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Sale? Entonces Dios estaba consciente de la situación en la cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Yo quiero decirte esta mañana que también Dios está consciente de la situación en la cual estás viviendo tú, en la situación en la cual estoy viviendo yo. Dios está consciente de eso. Pero como te dije hace un rato, Dios ya tiene una promesa. Así como le dijo al pueblo: los voy a llevar a otro lugar mucho mejor, donde no va a tener nada que ver lo que estás viviendo ahorita. Yo tengo algo mucho mejor. Y yo creo que esta mañana Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros lo mismo: estoy al pendiente de ti. Sé la situación en la cual estás viviendo, pero ¿qué crees? Yo también he preparado un mejor lugar y un mejor futuro para ti. ¿Cuántos creen eso?
Amén, claro que sí. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ya habían pasado 400 años. El pueblo de Israel por 400 años había estado esclavo. Y entonces en ese momento Dios levanta a Moisés, le hace el llamado para que salga a liberar al pueblo. Ahora, después de eso, el pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios. Fue testigo de cómo ellos vieron cómo Dios levantó un juicio contra Egipto. Vinieron las 10 plagas, todo Egipto fue destruido a consecuencia de su maldad. Dios mandó juicio sobre esa nación, mandó 10 plagas sobre ellos, pero en lo que iba pasando plaga tras plaga, el pueblo de Israel iba viendo el poder de Dios, iba viendo la magnitud de la obra que estaba haciendo Dios. O sea, Dios estaba actuando y el pueblo de Israel estaba viendo cómo Egipto era juzgado y cómo ellos estaban por ser liberados. Ahora después llega el tiempo de la última plaga y el pueblo de Israel sale. Pero Dios también les había prometido, oye, no solo vas a salir de Egipto, sino vas a salir con las riquezas de Egipto. Y entonces era ya tanta la angustia que tenía el pueblo de Egipto que le dijo, ya váyanse, antes de que esto termine más mal de lo que está. Y les empezaron a dar de sus joyas, les empezaron a dar de todo lo que tenían, y el pueblo de Israel empieza a salir esclavo de la esclavitud de Egipto, pero empieza a salir con las riquezas del propio Egipto. Y entonces el pueblo de Dios empieza a marchar y empieza a salir, y de repente Dios es el que señala la ruta o el camino por el cual el pueblo de Dios tenía que salir de Egipto. Y el pueblo de Dios sale y el pueblo de Dios va caminando, y de repente viene el momento en que acabamos de leer en Éxodo, en el capítulo 14, donde el pueblo de Israel se enfrenta y por delante de ellos está el mar. Por detrás de ellos viene el faraón y viene su ejército queriéndolos regresar a la esclavitud. Ahora, escucha, Dios había marcado la ruta. Moisés no dijo, pues vámonos para acá o vámonos para allá. Siempre Dios le dijo por dónde tenían que ir. Y en ese momento llega donde el pueblo de Israel se pone nervioso. El pueblo de Israel empieza a angustiarse, empieza a preocuparse. Por eso el primer versículo, la frase dice, no tengan miedo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Y entonces el pueblo de Israel se empieza a quejar y empieza a decirle, no, ¿para qué me sacaste? Era mejor seguir siendo un esclavo que morir aquí en este lugar. Y de repente empieza a haber un diálogo entre Dios y Moisés. Moisés empieza a orar a Dios y Dios le dice, dile al pueblo que no se preocupe, lo que acabamos de leer en el versículo número 13. Dice, no te preocupes, yo estoy en control de todo. Hoy van a ver cómo van a ser librados el día de hoy de lo que están viviendo. Dice, y los que tengan ahí, los egipcios, nunca más los van a ver. Y luego dice el versículo número 15. Dice lo siguiente, luego el Señor le dijo a Moisés, o sea, sigue el diálogo entre Moisés y Dios. Y ahora Dios le contesta a Moisés. Dios ya le había dicho que no se preocupara, que le dijera al pueblo, ustedes tranquilos, yo hoy voy a actuar y ustedes van a ver la salvación. Y luego dice el versículo 15, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué quiere decir? Que Moisés quería seguir orando, quería decirle, Señor, ¿no ves la situación en la cual estamos pasando? Y Dios le dice, casi, ¿por qué sigues orando? Si yo ya te dije lo que voy a hacer. Y Dios le empieza a decir a Moisés, ahora dile al pueblo que marche. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ustedes hagan su parte. ¿Sale? Dios va a actuar, Dios va a hacer un milagro ahorita,
pero ustedes tienen que hacer su parte, ustedes tienen que marchar, ustedes tienen que creerme, ustedes tienen que empezar a caminar en medio del mar. Y luego sigue diciendo, el verso 16 dice, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar y divide las aguas. Para mí que Dios le estaba diciendo, si el pueblo no marcha, no abro el mar. O hasta que el pueblo marche, abro el mar. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo al pueblo, ahora actúen ustedes, ahora en respuesta a lo que yo les estoy prometiendo, en respuesta a lo que yo les estoy diciendo que voy a hacer, ahora quiero ver su fe en acción, ahora pónganse en marcha. Ahora ponte a pensar que ellos tenían el mar enfrente, o sea, no era cualquier cosa, pero ellos le creyeron a Dios. Ahora, tenían temor, sí, tenían temor, pero a pesar del temor ellos marcharon. Y fíjate, aquí es un punto importante, porque a veces el temor paraliza a la iglesia, a veces el temor paraliza al ser humano, y cuando hay temor la gente no sabe a qué hacer y se sienta y no hace nada. Aquí Dios le está diciendo, a pesar de que tengan temor, ustedes tienen que marchar. Y así es la vida. La vida en Cristo Jesús y la vida de fe es esa, que a pesar de que quizá haya temor, a pesar de que las circunstancias no son fáciles, a pesar que haya adversidad, quizá a pesar que haya algo que creas tú que es más grande que tú tienes que creerle a Dios. Y tú tienes que marchar y tú tienes que decirle, Señor, tú eres más poderoso y tú eres capaz de abrir ese mar. Señor, tú estás por encima de todo y yo sé que eres capaz de que yo cruce ese mar en seco. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, esto es lo más importante de este mensaje, que tú debes de estar bien consciente de que tú tienes que marchar. ¿Sale? Lo más importante es eso. La idea principal de este mensaje es la siguiente: Dios quiere que pongas en marcha tu fe y te encamines a vivir el cumplimiento de las promesas que Él te ha dado. Te lo voy a repetir. Dios quiere que pongas en marcha tu fe y te encamines a vivir el cumplimiento de las promesas que Él te ha dado. ¿Cuál era el cumplimiento o qué promesa le había hecho Dios al pueblo de Israel? Que iba a salir de Egipto y que iba a ir a una tierra buena, ¿verdad que sí? Esa era la promesa, ¿sale? Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Marcharon. Ellos dijeron, bueno, si tenemos que ir en dirección de allá, aunque el mar esté enfrente de nosotros, Señor, sé que tú eres capaz de abrirlo. Y ellos marcharon, ellos caminaron, ellos vivieron y buscaron realmente ir para ir a alcanzar esa tierra prometida. Ahora, una frase importante que tenemos que recordar es la siguiente: camina en las promesas de Dios y que la duda no te detenga. Si tú quieres resumir todo lo que te estoy diciendo, hazlo recordando esta frase: camina en las promesas de Dios y que la duda no te detenga. ¿Cuántos dicen que sí? Ahora ya no escucho tanto, pero eso es lo que Dios nos está hablando esta mañana. Ahora probablemente tú estés pensando, ¿cómo puedo yo tener una promesa de Dios? A lo mejor eres nuevo o tienes poco tiempo de conectarte o de venir a la iglesia y dices, ¿cómo yo puedo obtener una promesa de Dios? O a lo mejor te puedes estar preguntando, oye, yo ya tengo muchas promesas, pero no he visto el cumplimiento de esas promesas. Quizá ya ha pasado mucho tiempo y ves que no se cumplen esas promesas. O quizá puedas estar pensando, oye, no me siento digno de que Dios cumpla una promesa en mí. A lo mejor por errores que tuviste en el pasado o por pecados que cometiste en tu vida anterior y dices, caray, me cuesta trabajo que Dios pueda cumplir en mí eso, o a lo mejor crees que Dios lo puede cumplir todos menos en tu vida. Pero yo quiero decirte esta mañana
que Dios te dice que hoy vuelvas a poner en marcha tu fe y que te encamines a vivir y no solo a soñar las promesas de Dios. No se trata de soñar y no se trata de imaginártelas, eso es parte, pero ahí no nos tenemos que quedar. Lo que Dios quiere es que nos pongamos en marcha. ¿Para qué? Para vivirlas. Para decir, Señor, así como este auditorio antes era un sueño, una visión, una maqueta, ahora es una realidad. Así como el pueblo de Israel antes era esclavo, pero todos sabemos que Dios cumplió su promesa y vivieron en una tierra buena y espaciosa y bendecida. De la misma manera, Dios tiene promesas que a lo mejor únicamente están en tu imaginación, pero Dios quiere que las vivas y las vas a vivir en el nombre de Jesús. Así es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para esto? ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea una realidad y no solamente sea un sueño? Número uno, si quieres ahí anótalo, número uno, tenemos que conocer la naturaleza de Dios a través de su palabra. Tenemos que conocer la naturaleza de Dios a través de la palabra. Y uno de los versículos que más me gustan es el siguiente, Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, versículo 19. Fíjate cómo la Biblia describe a Dios. Y esto te va a traer una fe mayor. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué está diciendo Dios? Número uno, aquí que Dios no miente. Número dos, que Dios no cambia de parecer. ¿Qué quiere decir? Que si lo que te prometió lo va a cumplir, porque Él no miente y no cambia de parecer. ¿Sale? Y luego dice la siguiente parte del versículo, dice, ¿a poco alguna vez habló sin actuar? En el pasaje que leímos, Dios abrió el mar, es decir, habló pero también actuó. Y dice, ¿y alguna vez Él prometió y no cumplió? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es estar consciente de la naturaleza de Dios, y la descripción de la naturaleza de Dios es esta: Dios no miente, Dios no cambia de parecer, siempre que habla lo va a hacer, y siempre que quiera hacer algo lo va a hacer, lo va a actuar. Eso es el Dios que tenemos. Y eso es lo que tú debes de tener bien consciente. Y también cuanto más leas la palabra, a través de la palabra, ahí van a venir las promesas que Dios tiene para tu vida. De repente va a llegar y vas a sentir en tu espíritu cierta palabra y vas a decir, esa es para mí, esa me la apropio yo y esa queda aquí registrada en mi mente, pero sé que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y mira, yo quiero comentarte un testimonio acerca de esto. Yo tengo el gusto de tener una amistad con unos pastores. No son de la red de amistad, pero desde hace mucho tiempo conozco a estos pastores. Y ellos me comentaron su testimonio de cómo después de muchos años de no poder tener hijos, ellos tuvieron un hijo. Y dice que ya llevaban muchísimos años de casado. Él tuvo su hijo arriba de los 50 años de edad. Y su esposa también es un poquito más joven que él, pero también lo tuvo a una gran edad. Y dice que ellos estuvieron orando y estuvieron pidiéndole a Dios un hijo, y por mucho tiempo y no llegaba. Pero ellos sintieron de parte de Dios que tenían que hacer meterse a un tratamiento. Y en ese tratamiento llegaron a la clínica y les dijeron lo siguiente: vamos a ver qué tan fértiles son ustedes, y les hacen un estudio para ver, en primer lugar, cuál de los dos tenía el problema, y en segundo lugar, qué tan grave era el problema. Se hacen las pruebas y viene el resultado y les dicen lo siguiente. Dice, mira, hablando clínicamente, ustedes los dos son infértiles. O sea, no es que el problema lo tenga uno, el problema es que lo tienen los dos. Dice, clínicamente es complicado que ustedes tengan un hijo. O sea, no hay posibilidades.
Y si la hay, es una en quién sabe cuánto. ¿Y qué crees? Que ellos no se regresaron a llorar. Ellos dijeron, si hay una posibilidad mínima, sabemos que Dios puede hacer el milagro. Y al poco tiempo ella quedó embarazada y al cumplimiento de los meses llegó su hijo. Pero me encanta porque ellos creyeron, ellos tenían una promesa. Dios le dijo, van a tener un hijo. Ellos no se rindieron, ellos no dijeron, híjole, el doctor nos dijo esto no se puede. Ellos creyeron en un Dios que no miente, creyeron en un Dios que siempre actúa, creyeron en un Dios que es todopoderoso, pero ellos dijeron, le entramos al tratamiento y después los doctores se quedaron asombrados porque vieron la manifestación de Dios sobre ellos. Y de eso se trata. No se trata de que solo queden, ay Señor, ahí va a quedar. No, Señor, aquí lo vamos a vivir. Cada promesa que Dios te ha hecho, la vas a vivir y la vas a disfrutar. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. La segunda cosa que tenemos que hacer es estar en comunicación con Dios, así como Moisés tenía ese diálogo con Dios y estaba orando con Dios y Dios le estaba diciendo, no te preocupes, yo voy a hacer eso, tú nada más dile al pueblo que marche. Hay una oración que me gusta mucho, que viene en Primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 al 10. Es una oración de un hombre que quizá es desconocido y que de repente en medio de una cronología, ahí en Primera de Crónicas capítulo 4 verso 9 se asoma este nombre llamado Jabes y dicen lo siguiente, había un hombre llamado Jabes. Versículo 10 dice que él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, si tú me bendijeras y extendieres mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda la dificultad que me cause dolor. Dice, y Dios, ¿qué? Le concedió lo que pidió. Cada vez que ores, hay que orar como este hombre, sabiendo que Dios nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno y Él es un Dios de poder. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, la primera es conocer a través de la palabra la naturaleza de Dios, la segunda es orar y la tercera simplemente es caminar en la promesa y tomarla. Y en Génesis capítulo 24, versículo 64 en adelante, es el fin de la historia o de la novela de amor entre Rebeca e Isaac, en la manera en que se conocieron. Y a veces dices, híjole, Isaac no hizo nada, Abraham manda al siervo, el siervo hace un montón de trabajo, le trae a la esposa hasta donde estaba ahí. Y fíjate lo que dice el verso 64, dice, cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. Y le dice, ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro? Le preguntó al siervo y él le contestó, es mi amo. Dice, entonces Rebeca se cubrió el rostro con velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Verso 67 dice, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él amó profundamente y ella fue para el consuelo especial después de la muerte de su madre. ¿Qué hizo Isaac? Tomó la promesa. Isaac dijo, esto es lo que tú tienes para mí, Señor, gracias, yo lo tomo. Y Isaac simplemente fue eso, hizo lo que tenía que hacer, tomar lo que Dios ya había puesto delante de él. Pero también, sabes, me habla de una restauración familiar. Isaac había perdido a su madre. Y Dios usó también a Rebeca para traerle consuelo a él. Sabes, si tú estás pasando alguna dificultad en tu familia, Dios también la quiere y la puede restaurar. Si tú lo crees, si tú has estado orando
por una restauración que tenga que ver en tu matrimonio o con tus hijos, Dios lo va a hacer, Dios lo va a restaurar. También joven, si tú has estado angustiado o angustiada, porque si te vas a casar o no te vas a casar, si Dios ya te lo prometió, te vas a casar. Solamente camina, solamente arréglate bien, solamente píntate bien, dama, hombre, vístete bien, conoce a gente, ¿va? Pero no diciendo, Señor, ¿será o no será? Claro que va a ser. Y haz lo que tengas que hacer para que tú puedas no solo imaginar tu boda, sino que en el día señalado tú estés en pie junto a tu novia casándote, y que eso que es un sueño se convierta en una realidad, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Amén. Ok. Ponte de pie, por favor, ya estamos terminando. Quiero terminar con la siguiente historia. Es una historia que tiene más o menos 100 años, un poquito más de 100 años, que se empezó a escribir. Y había un joven, que este joven no era como todos los jóvenes comunes y corrientes. Dice la historia que mientras los jóvenes a la edad que él tenía, pues lógicamente hacían las actividades de un joven. O sea, se iba a fiestas, se iba a reuniones, se iba a jugar, se iban a hacer muchas cosas, pero este joven no hacía eso. Este joven era traído a la oración, y este joven empezó a orar y empezó a orar, y cada vez que oraba, Dios le ponía que siguiera orando y orando. Y este joven oró por un espacio de 13 años. Y ya después de ese tiempo que este joven había orado por este plazo, por este tiempo, él sabía que Dios iba a hacer algo grande, no solo en su vida, sino en la ciudad donde él estaba. Y dice que se le acercó a su mejor amigo y le dijo, ¿tú crees que Dios pueda hacer algo grande en esta ciudad? Y el amigo ni le contestaba, como diciendo, no sé de qué me hablas. Y le dice, ¿tú crees que Dios pueda convertir a 100,000 almas en estos tiempos? O sea, que 100,000 personas se conviertan a Cristo. Te estoy hablando de un lugar donde su población era baja. Y dice la historia que solamente tuvieron que pasar 6 meses para que 100,000 personas se convirtieran a Cristo. Porque ese joven tenía unas promesas y tenía un sueño, que la ciudad donde vivía iba a ser transformada y cambiada. Y dice la historia que ese lugar fue transformado y cambiado, que no solamente 100,000 personas se convirtieron, sino dice que la gente ya no entraba a los antros, ya no entraba a los prostíbulos. Dice la historia que todos esos lugares quebraron porque la gente ya no le llamaba la atención ir a esos lugares. También dice la historia que los partidos deportivos, los juegos deportivos, la gente no iba al estadio porque tampoco le llamaba la atención ir a esos lugares. ¿Sabes dónde estaba la gente? En la iglesia. Porque un poder, un mover del Espíritu Santo visitó esa ciudad, ese país. Y te estoy hablando de la historia de Evan Roberts y del avivamiento de Gales. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer en tu vida? ¿Que Dios no pueda transformar esta ciudad, esta nación? Porque si hay sueños y promesas, Dios lo va a hacer. Y yo quiero hacerte un llamado. Estamos viviendo, atravesando una etapa complicada en cuanto a la salud. Cada día se registran aumentos de contagios. Y yo le voy a pedir a toda la iglesia que durante los próximos 15 días
podamos orar específicamente por eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar a las 9 de la noche, no nos vamos a conectar, nada más cuando tú veas que son las 9 de la noche, ponte a orar 15 minutos específicamente en contra de esta pandemia y para que esto vaya menguando y lo vaya haciendo. La voluntad de Dios es que esto se acabe y los hijos de Dios le van a creer y se van a poner en marcha su fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces vamos a empezar eso desde el día de hoy, ¿va? A partir de hoy y vamos a terminar dentro de 15 días, domingo, y lo vamos a hacer. Cierra tus ojos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas fe esta mañana, Señor. Trae fe en el nombre de Jesús. Señor, la indicación es clara, ponte en marcha. Ponte en marcha. Ponte en acción. Ponte en acción, pon en acción tu fe, pon en acción tu fe. Gracias, Padre. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú levantes nuestra fe en el nombre de Jesús. Señor, que si se estaba apagando, enciéndela nuevamente en el nombre de Jesús, Señor. Que hoy salgamos convencidos de este lugar, de que tú lo vas a hacer, Señor. Que tú vas a cumplir tus promesas, Señor, Padre, y que no solo quedará en una imagen en nuestra mente, Señor, sino lo vamos a vivir, Señor. Aquellos, Señor, que están soñando casarse, se van a casar. Aquellos que están soñando, Señor, con un bebé, lo van a tener en el nombre de Jesús. Aquellos que están soñando, Señor, Padre, con un nuevo trabajo, con algo diferente, Señor, algo mejor, lo van a tener en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Pero con lo que más soñamos, Señor, es con ver tu poder aquí en la tierra, Señor. Creyendo que tú vas a transformar nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación, Señor, y que el reino de Dios vendrá aquí en la tierra en el nombre de Jesús.